Janine Prado, bienvenida. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana. Y sí es verdad, Álvaro, realmente llama la atención. A veces el silencio habla más que las palabras y en este caso creo que es uno de ellos. Yo creo que es importante que por un lado el canciller, siendo quien maneja las relaciones internacionales de nuestro país, se manifieste toda vez que, como usted señala, es un accidente en el que está pues de alguna manera involucrado una persona, un panameño, y no se ha dado a conocer prácticamente la noticia aquí en Panamá, sino por medios internacionales. Pero también los graves señalamientos que se están haciendo, que si bien no me corresponde juzgar o sentenciar a alguien, sí creo que es oportuno que se puedan abrir los canales de investigación y hacer llamado al Ministerio Público para que se pueda iniciar las investigaciones y corroborar, porque los señalamientos que hay son graves y definitivamente la vinculación con el gobierno de Maduro o incluso los señalamientos hacia Cuba pues pudieran poner en entredicho la reputación incluso de nuestro país. Rolando, buenos días. Buenos días. Aquí Buenos días. enterándome en diversas publicaciones internacionales de este tema del señor Carretero, pero aquí no sabemos nada. No ha salido ningún juez de paz a decir absolutamente nada de este caso. Sí, Álvaro, buenos días. Buenos días a todos. Mira, originalmente estos datos que se están dando a conocer en este momento surgieron de una investigación en la que fui parte junto con periodistas de Venezuela y de otros países que estuvimos examinando precisamente el tema de los vuelos y las transacciones de las que se hacen referencia en todas estas entregas que hemos visto en las redes sociales. En aquel entonces tampoco hubo respuesta de parte de la familia Carretero. Eh, Nos dijeron que iban a hacer algunos comentarios, al final no lo hicieron, pero lo cierto es que este accidente ha puesto en relieve nuevamente el tema. Eh, y ahora tenemos el problema de que aun cuando se describía esta operación de los viajes de carretero a Panamá, Cuba y Venezuela, y la participación de bancos que ya cerraron en Panamá, lo cierto es que tenemos un daño reputacional. Y esto yo lo he discutido con algunos banqueros sobre el tema de que hay algunos bancos que sin importar lo que digan las regulaciones, la reputación del país, sin importar nada de eso, ellos están haciendo negocios y negocios que podrían ser llamados cuestionables justamente con este tipo de transacciones. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el rol que está jugando Panamá en todo esto? Porque esto que está pasando en este momento tiene posteriormente repercusiones que nosotros no queremos, que el gobierno no quiere, porque esto, quieran o no, es un reflejo de lo que pasa en algunos bancos en Panamá. Esa acción, esa publicación que se hizo en el mes de mayo, reflejaba precisamente información que se obtuvo por una filtración y esto facilitó que pudiéramos analizar eh, el mapa de las transacciones del señor Carretero. E indudablemente aquí hay cuestionamientos, lo mínimo que hay son cuestionamientos. Así es que yo creo que en este momento las autoridades deben y tienen el deber de hacer una investigación, de darnos explicaciones sobre estos movimientos. Es que si no lo hacen, eh, todos los huecos de información que hacen falta los van a llenar. Los van a llenar personas como los periodistas, como especuladores, como ciudadanos, porque si no tienes la información,
naturalmente esos huecos en donde no hay información se van a ir llenando con especulación, otros con historia y también con las verdades que van a estar mezcladas unas con las otras. Entonces, las autoridades aquí tienen un deber, francamente, no solamente con nosotros, sino porque estas cosas además tienen repercusiones contra otros bancos que tratan de hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo podemos discutir el hecho de que esto, Panamá no sea eventualmente visto como un paraíso fiscal? Es que precisamente esta falta de información, esta falta de investigación es lo que hace que posteriormente todo el mundo ponga en duda los esfuerzos que hace el país para salirse de estas listas negras, para adecuar la legislación a fin de que no tengamos estos problemas. Pero si al final vamos a terminar con este silencio, yo no tengo ninguna duda de que van a surgir toda clase de especulaciones porque aquí el gobierno no dice absolutamente nada. Exactamente, y el presidente estaba en Estados Unidos en el momento en que se dio el accidente aéreo. No ha dicho nada tampoco. Bien, Janine, un balance del presupuesto, de las vistas presupuestarias y lo que pudiste observar en resumen de lo que es este presupuesto de 34.000 millones de dólares para el año 2026, que parece el gran presupuesto, pero que a las finales, según estuve sumando y restando, como 14.000 van a pagar deuda y el resto es lo que queda para repartir entre las diferentes instituciones. No sé qué información maneja usted. Adelante. Bueno, Álvaro, la verdad que después de 5 semanas y 97 instituciones que pasaron por la Comisión de Presupuesto y siendo primera vez que estoy en la misma viendo estas vistas presupuestarias hacia detalle, recordemos que el año pasado las vistas presupuestarias se suspendieron y no se pudo llevar a cabo este proceso de examen riguroso de renglón por renglón. Yo creo que tenemos que ver el panorama primero completo, como bien señalas. Es el primer presupuesto elaborado por este gobierno, pero es el más alto de toda la historia. A mí me preocupa mucho porque casualmente una información que ahí no se divulgó y sin embargo se conoce ahora a través de la prensa es el aumento de la deuda. O sea, estamos hablando de 57.816 millones, 5.000 millones más de lo que teníamos para el cierre 2024. Si veníamos de criticar que desde 2019 a 2024 había aumentado la deuda en un promedio de 5.000 millones cada año, pues estamos replicando lo mismo. Pero además me queda una gran duda con el tema del presupuesto. Se lo puse de manifiesto al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y cuál es? Que nosotros tenemos un hueco, y realmente es un hueco fiscal enorme, al menos en 2 renglones. Vigencias expiradas, es decir, todo ese pocotón de cuentas que el gobierno anterior, a pesar de habernos endeudado en el doble de lo que teníamos, dejaron sin pagar arbitrariamente. Entendiendo lo que eso también significa para todas esas empresas, vamos a poner el caso de las que cumplieron y que no se les ha pagado a tiempo y que ha llevado a muchas incluso a la quiebra. Pero por otro lado también el tema de las primas de antigüedad que suman millones de millones en una prestación laboral que se le dejó de pagar a los exfuncionarios o ex servidores públicos desde 2014 hasta la fecha. Y realmente el Ministerio de Economía y Finanzas, ya en su segundo año a cargo, me llama la atención que no haya hecho el ejercicio de solicitarle a cada una de los ministerios, de las instituciones, de las empresas y demás, cuánto es esa carga que tenemos ahí pendiente. Y nada más tenemos la información que de alguna manera poco a poco hemos podido recabar a través de estas vistas presupuestarias en la comisión. ¿Qué preocupa? Obviamente, ¿cuánto se nos va en pago de deuda? Estamos hablando que de todo ese presupuesto, si bien se habla que hay 11.141 millones que son para inversión, también estamos viendo que los ministerios y las instituciones no están llevando a cabo una ejecución efectiva. Eso también
se ha visto en el rubro de inversión en las propias universidades, universidades que hemos visto que les han recortado su presupuesto y que nosotros hemos levantado esa voz de alerta. Me preocupa mucho, por ejemplo, el tema de Senacid. Recordemos que ni siquiera alcanzamos al número de investigadores que deberíamos tener por cada millón de habitantes. Además tenemos estudios andando y eso es algo que no se puede poner en pausa y decir, bueno, dentro de 2, 3 años volvemos. La investigación y la ciencia no funciona así. O por ejemplo, el ITSE, que como lo he señalado, pues está teniendo un presupuesto basado en resultados y con una planificación clara futura. Quisiéramos tenerla así para todas y cada una de las instituciones de nuestro país. Y yo creo que ahí está el primer problema. Tenemos un presupuesto, pero un desorden fiscal y un desorden organizacional en cada uno de los ministerios e instituciones en nuestro país. Y eso no lo digo yo porque quiera ser crítico o porque esté en oposición, es que lo dicen los resultados. Si yo tengo 2.600 funcionarios en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cómo voy a tener única y exclusivamente 65 trabajadores sociales, 10 psicólogos, un planificador y un nutricionista? Eso es imposible también. Entonces, con ese personal técnico tan, yo diría que tan bajo, por decirlo de alguna manera correcta, ¿cómo voy a evaluar los 4 programas principales? Y eso me lleva a otra interrogante. Entonces estamos empleando recursos del Estado, recursos de todos los panameños, sin tener realmente una estadística y unos resultados claros, y lo pongo por ejemplo con el programa de Red de Oportunidades, de si estamos logrando con ese subsidio, que debería ser algo puntual para mejorar la calidad de vida de esas familias y conseguir romper el ciclo, o si lo que estamos haciendo es seguir manteniendo a la misma familia en el mismo ciclo y no avanzamos entonces con este tipo de subsidios y nunca vamos a poder prever eliminarlos de alguna manera. Sería a grandes rasgos lo que hemos visto lamentablemente en estas vistas presupuestarias. Sí, observé que hay instituciones VIP en un video que usted grabó. Sin embargo, al ICSE prácticamente lo estamos desapareciendo del sistema educativo panameño. Así es, Álvaro. A la final señalaba, por ejemplo, el aumento a pasaportes. Hay que señalar también que de alguna manera pasaporte tiene autogestión, pero estamos en un momento donde no puedes aumentar 208% a una institución por más autogestión, porque esos recursos los vas a necesitar también para otra. Hay otras instituciones, que teniendo la potestad de generar por autogestión, no lo están haciendo de una manera efectiva y le estamos haciendo ese llamado a tener que mejorar esa parte. Y otras, pues VIP, como señalábamos, como por ejemplo puede ser el tema de caja de ahorros, que vemos que tienen pues lo solicitado es lo mismo que lo recomendado. Dentro de las universidades, por más que dicen que le recortaron, realmente no es un recorte porque tienen el mismo presupuesto 2025, es el tema de la UNACHI y así en algunas otras que hemos podido analizar. Rolando. Sí, mire, diputada, buenos días. Yo soy de las personas que más critico estos presupuestos porque son presupuestos políticos. Mire, supongamos que el presupuesto del Estado sea $1.000.000 y que el Estado es el constructor de un edificio. De acuerdo con las cifras que se han dado en este momento, solamente un tercio de esos millones que se irían al presupuesto se irían a inversiones y 2/3 para todo lo demás, que es gastos de operación, gastos de personal, etc. Eso significaría que si el gobierno fuera un constructor, destinaría $300.000 para construir el edificio y $600.000 se irían para pago de planillas, transporte y un montón de cosas más. Yo dificulto que en la vida real eso sea así, porque entonces ese constructor tendría que endeudarse por encima de su capacidad para hacer un edificio de $1.000.000. Tendría que pagar muchísimo dinero más. Entonces,
eso que usted dice es muy preocupante. En el gobierno de Nito Cortizo, el ritmo, el promedio de endeudamiento fue de $5.000 millones al año, el promedio. Eso ¿qué hizo? Hizo que la deuda de nuestro país se duplicara, pasando de 25.000 a $50.000 millones. Ahora tenemos ese mismo ritmo cuando las condiciones del país han cambiado radicalmente. Ya nosotros estamos a punto de perder la calificación de riesgo y estamos pasando el Niágara en bicicleta porque no hay generación de nuevos empleos, no hay estos megaproyectos de antes, están aún viendo qué se hace y entonces tengo que preguntarme qué es lo que está pasando con el presupuesto, porque estos presupuestos están generando una deuda exorbitante que en algún momento vamos a tener que parar y eso no le va a gustar a la población. Yo no sé, señora diputada, cuáles son los criterios para llegar a estos endeudamientos, porque este es el ritmo en el que el señor Cortizo endeudó el país, $5.000 millones No, al año. y 16 millones de dólares diarios. Vi la publicación de la prensa el día sábado, que es en lo que nos estamos endeudando. Así es, Álvaro. O sea, que no para en la efecto, fiesta de licenciado endeudamiento. Rolando. Y entonces tenemos que ver, por ejemplo, que cada renglón, cómo se está distribuyendo. Tenemos la sumatoria que pudimos hacer, más de 67 millones en gratificaciones o bonos. En algunos casos vemos el tema de los seguros privados. Entonces yo creo que ahí entra una parte muy importante. No hemos podido reactivar la economía en 1 año y 3 meses que ya lleva este gobierno. Entonces no podemos tampoco, entendiendo que se ha abultado la planilla del Estado de una manera descomunal e insostenible, pero no hemos generado las circunstancias propicias para que sea la empresa privada la que pueda empezar a absorber mano de obra, pero sí es necesario reorganizar institucionalmente para empezar a generar ahorros. Donde nosotros no planifiquemos de esa manera y tengamos una hoja de ruta clara, en efecto vamos a seguir endeudándonos porque estamos en un ciclo, en una espiral continua de endeudamiento que ya yo no diría a largo plazo, yo creo que a corto, mediano plazo es realmente insostenible. Entonces, yo muchas veces lo he manifestado desde la Comisión de Presupuestos, cuál es la visión que tenemos como Estado. Y le voy a decir algo, a mí me preocupa muchísimo, porque no solo es todo esto, sino veamos algo, en el tema de salud, por ejemplo, casi pudiéramos estar diciendo que se está utilizando un 6% del PIB en salud. Ajá, muy bien. Deberíamos tener salud de calidad para todos los panameños en todas las instalaciones Minsa Caja. Y a la hora de la hora, ¿qué ocurre? Que la realidad está muy lejana a ello. Y ya no vayamos a la parte propiamente de salud, que como enfermera siempre lo pongo de manifiesto y me preocupa enormemente, es que estamos totalmente olvidándonos de la parte de atención en salud preventiva. Y por eso también vemos después las consecuencias, porque no es algo que se ve el resultado inmediatamente al día siguiente que yo establezco políticas públicas en prevención en salud, pero sí ayudo a que cada vez tenga menos pacientes con enfermedades crónicas, por tanto no me lleguen tantos pacientes al hospital para hemodiálisis. El número de pacientes de hemodiálisis es realmente alarmante, habría que prender una alerta a nivel nacional, porque además son más de 28,000 personas al costo que tiene ese tipo de tratamientos, pero sobre todo el deterioro en la calidad de vida de esas personas y de sus familias, y es algo que no estamos viendo. Entonces esto tendría que ser como desde la propia cabeza, que se empiecen a tomar prioridades, a establecer pasos claros adelante de hacia dónde queremos ir como país. Pero eso tiene costos políticos a la final y pareciera que aquí nadie los quiere asumir. Tanto se han quejado del tema de las jubilaciones especiales. Yo no veo a nadie decir que aquí se van a suspender los aumentos automáticos de salarios, ni a presentar leyes para suspender jubilaciones especiales, ni a reformar el 7% del PIB en educación para poner lo que sea en base a los ingresos, en base a cualquier otra fórmula. Entonces,
Pues lamentablemente, como decía el licenciado Rolando, aquí hay un tema político que lamentablemente pues muchas veces prioriza sobre la situación del país, pero con todo el amor que yo le tengo a Panamá, lo que me preocupa y lo que me llevó un momento a involucrarme en política fue precisamente ver cuál es esa visión a futuro de nuestro país y qué le estamos dejando a nuestros hijos. Yo veo que hay dos Panamá. El Exacto. Panamá de las carencias, de las limitaciones, de los recortes presupuestarios, pero al mismo tiempo veo el Panamá que quiere restaurar, reconstruir, remodelar una villa diplomática en 7.1 millones de dólares, cuando al mismo tiempo estamos hablando de tratar de promover e incrementar el turismo en Panamá. Oye, si queremos una villa diplomática para que diplomáticos vengan a quedarse en esa villa, entonces ¿qué favor le estamos haciendo a los hoteles de este país? No entiendo, no lo comprendo y lo justificamos. Recuerdo que en el gobierno 2009-2014 fue un Orillac desde el Ministerio de la Presidencia quien salió a defender la remodelación que nos costó $250,000. Hoy un Orillac sale a defender la remodelación por $7.1 millones. Al mismo tiempo, mientras hay todas estas carencias de las que estamos hablando, incluso en el Hospital Chicho Fábrega, de donde usted es oriunda, donde hay 6 ascensores dañados, 2 funcionando, uno de los cuales está a punto de caerse, de dañarse también. Si usted, yo presenté una foto el fin de semana de cómo está ese ascensor. Sin embargo, Sí. estamos hablando de 9 millones de dólares para remodelar la presidencia de la República. Al mismo tiempo, 10 millones de dólares para pauta del gobierno. Yo no entiendo con certeza, y al mismo tiempo le agrego, queremos poner a volar un avión que lleva no sé cuántos años que no vuela, que está prácticamente dañado y que ya nos ha costado 7 millones de dólares ponerlo a volar y no sabemos si va a volar, pero en esas son las prioridades, y al mismo tiempo comprar no sé cuántos aviones en Brasil que nos han costado también casi 100 millones de dólares o no sé, más de 100 millones de dólares. Que nos van a costar, porque de hecho hicimos la pregunta al ministro de Seguridad y nos mencionaba que eso va a ser un financiamiento adicional que se va a trabajar para la compra de estos aviones. Entonces ahí entran esas prioridades, ahí entra de dónde ajustar el cinturón. Nosotros vamos a presentar recomendaciones a la Comisión de Presupuesto, probablemente nos vamos a estar reuniendo el día de mañana, y yo creo que temas como bonos, seguros, gratificaciones e incluso un recorte sustancial al presupuesto de la Asamblea son parte de donde pueden salir recursos que son necesarios destinarlos entonces a otras prioridades. Pero a la final se necesita un esfuerzo real y tener claridad de esa hoja de ruta y poder medirla. Sigo sin entender cómo tenemos presupuestos que no están basados en resultados. Aquí llegamos a pedir, pero nadie dice, mira, con lo que me dieron el año pasado logramos esto, o por lo menos son muy pocas las instituciones que lo he podido ver, ¿no? Entonces, eso preocupa, y preocupa en un momento donde los panameños estamos luchando pues todos los días por poner el pan en la mesa y ver cómo hacemos frente a toda una situación de arrastre que traemos desde pandemia, pero entonces vemos ese tipo de otras prioridades que para mí en este momento no son justificables. Señora diputada, yo quisiera saber cuánto ha solicitado la Secretaría esta del Ferrocarril en presupuesto para el próximo año. O sea, todavía nosotros no sabemos si ese es un proyecto que tiene estudios, que tiene viabilidad, ¿qué es lo que está pidiendo la Secretaría de este transporte? Si no me falla la memoria, licenciado Rolando, juraría que son $2 millones en el presupuesto del Ministerio de la Presidencia para el pago de estudio de impacto ambiental del proyecto del tren Panamá-David. Ahora, ahí también tenemos que entender eso. Esas horas
el tema del cuarto puente y demás, eso va a ser un financiamiento extra, vamos a seguir aumentando la deuda pública, o sea, no hay explicaciones como muy claras de hacia dónde vamos, porque si pensamos en mega obras, ojo, yo soy del interior del país, soy de Santiago de Veraguas y siempre digo que el tener una vía de conexión alterna que no sea únicamente la interamericana sería favorable, pero tenemos que tener claridad de que no podemos sobreendeudarnos sin tener realmente cuál va a ser el ejercicio entonces de ahorro por otro lado para poder que la deuda pública de nuestro país no se vaya a 60.000 millones y creciendo. A mí me preocupa mucho, señora diputada, porque el gobierno prometió dar informes sobre ese proyecto y hasta el día de hoy nosotros desconocemos el contenido de esos estudios, si es que se han hecho. Y usted ahora me dice que han solicitado 2 millones para un estudio de impacto ambiental, pero ahí hay muchas más cosas que tienen que hacerse. Entonces, pareciera que llegan al presupuesto con esta cosa, con esta pequeña solicitud, pero al final del año vamos a tener un presupuesto abultado porque no incluyeron los estudios que se deben hacer, los diseños de este proyecto, en fin, hay un montón de información que no está planteada en este presupuesto, pero que evidentemente van a tener que hacer uso de ellos para poder llevar adelante este proyecto. Así pareciera ser. Como ese, algunos otros proyectos que hemos visto y que preocupa porque lamentablemente pues no vemos cómo se va a manejar. Hay un tema, por ejemplo, que me llamó muchísimo la atención con el Metro de Panamá. Yo creo que también es importante que nos están costando solamente en una de las líneas del metro, y eso viene de arrastre de la administración pasada, nos está costando más de 80 millones de dólares solamente en intereses. Entonces yo siento que hay mucha plata yéndose por las diferentes tuberías y que es lo que está haciendo que a la final el Estado de alguna manera cada vez tenga que sobreendeudarse y seguir en esa espiral continua sin poder encontrar una salida. Porque también señalo que no se están haciendo los esfuerzos necesarios para poder reencauzar el ritmo. Y a la final para mí sería tan sencillo como poder verlo, quizás porque vengo del sector, como si fuera la empresa privada, donde, como usted señalaba al inicio, no podemos verlo como si, pues mucha gente dice, no, es que tenemos el canal, los ingresos del canal ni siquiera nos dan ya para pagar los intereses del país. Entonces, tienes que ver cuánto es lo que tienes en ingresos y cuánto es lo que estás gastando para poder entender dónde tienes que realizar los ajustes y no seguir teniendo que endeudarte y endeudarte. Gratificaciones. Al final lo que yo veo es un presupuesto que no se sale del molde del presupuesto político. Muchas personas emplanilladas. Yo he ido a instituciones donde los empleados están sentados sin hacer absolutamente nada, pero ahí están. El Estado les paga por estar allí. Yo no veo que esta situación vaya a mejorar en el futuro. Y lo que más me preocupa, señora diputada, es que la gran masa de personas que trabajan para el Estado son personas que son, desde el punto de vista académico, tienen muchas deficiencias. Y esas personas difícilmente encontrarían trabajo, pero muy por debajo del salario que les paga actualmente el Estado en la empresa privada. Muy por debajo, porque no están capacitados para esos puestos. Y lo vemos en el Estado, o sea, gente que está allí solamente vegetando porque no tiene funciones. Y eso es una forma de peculado. No hay ninguna duda de eso. Y el tema de las... Mire, yo por eso digo que debe haber un recorte significativo en el renglón de la Asamblea. Yo se lo puedo decir porque así como el otro día manifestaba en la Comisión de Presupuesto y agradecía al personal que han trabajado pues un sinnúmero de horas más que la Asamblea, sentadas afuera sus 8 horas y que no tienen ninguna función específica. Bien. Entonces, como usted sabe de otras instituciones, pero ¿cómo de alguna manera vamos a transferir
personas al sector privado si tampoco hemos sido capaces en un año y pico de poder reactivar la economía? Entonces, la Asamblea ha aprobado la ley de interés preferencial, pero el Estado le sigue debiendo a la banca, le quedó de arrastre incluso a empresas promotoras más de 97 millones, de los cuales solamente 8 están puestos en este presupuesto. Cuando tú no le pagas, ¿qué pasa con los contratistas? Menos quieren entrar a licitar con el Estado, y los que lo hacen con un sobrecosto enorme, porque saben que le van a pagar, sepa Dios cuándo, con suerte en 2, 3 años. Entonces, todo, diríamos en general, todo está mal mientras no nos sentemos y organicemos las cosas de la manera correcta. Nosotros desde la Asamblea tenemos un gran reto. Entró el proyecto de reforma a la ley de carrera administrativa, creo que es un paso importante. El propio proyecto estuvo liderado por el diputado Zúñiga con aportes de la bancada independiente de Vamos, y vamos a estar velando porque el proyecto se mantenga dentro de lo que debe ser y que no, pues, por cuestiones políticas se desconfigure de alguna manera, porque lo que buscamos es tratar de aportar también desde el legislativo en favor de reorganizar un poco el Estado. Gratificaciones, aguinaldos, todo esto está contemplado precisamente en este presupuesto del próximo año 2026. Sabemos que hay bonificaciones por ley, pero usted está sintiendo realmente que en este país, y no me refiero únicamente al presupuesto del próximo año, que en este país hoy hay congruencia en aquello que nos dicen de que no hay chenchen, de que no hay plata, con la realidad del gobierno, o hay dos mundos paralelos? Hay dos universos paralelos, y yo lo menciono así de simple. Cuando estamos en época de bonanza, podemos todos de alguna manera pues estirar un poco más y decir aquí hay un bono, una gratificación, también en base a una evaluación, no sí porque sí, pero cuando estamos en época de vacas flacas, toca apretarse el cinturón, y eso es lo primero que el Estado tenía que haber hecho desde el 1 de julio del 2024. Estamos ya en la fecha en la que estamos, y sin embargo no vemos pues realmente que se den estos cambios, ¿no? Entonces es lamentable, porque muchas veces te puede frustrar. Yo como diputada he demostrado que estamos haciendo una oposición responsable. Nadie puede decir aquí que estamos siendo simplemente un muro y que por eso el Estado no ha podido funcionar, porque es totalmente falso. Nosotros estamos apoyando lo que consideramos es positivo, y eso sí, denunciando, Álvaro, además, con firmeza, con mucha responsabilidad y aún a expensas de las consecuencias, porque como tú señalabas, aquí hay temas en los que pareciera haber un silencio sepulcral en el que nadie dice nada. Y ojo, cuando alguien, y en este caso hablo por mí, me atrevo a decir algo, lo digo con contundencia, pero también entonces quieren salir a difamar, salir a tergiversar o incluso a pretender amedrentar, cosa que, considero que es lamentable en pleno siglo XXI como estamos, ¿no? Bueno, gracias, diputada Yanín Prado, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Ustedes. Este presupuesto, a juicio suyo, va para atrás, lo van a devolver. Desde la comisión vamos a generar recomendaciones, eso en principio es lo que hemos hablado también con el presidente de la propia comisión, y en ese caso tocaría esperar a ver si el Ministerio de Economía y Finanzas las va a tomar en cuenta o va a insistir con que se lleve a primer debate el presupuesto tal cual está. De ser así, obviamente contará con mi voto en contra, porque no estoy a favor de este presupuesto, que he ido señalando en cada uno de los ministerios, instituciones y empresas el por qué. No es posible que todavía tengamos un tribunal de la administración pública que le falta un magistrado para estar formalmente constituido y poder llevar a cabo su trabajo, y sin embargo está recibiendo millones desde hace más de 2 años. Bueno, gracias, diputada Prado, por compartir con nosotros esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos. Son las 7:36 de la mañana.